Continuamos con más de Primera Hora. Ya ha llegado el momento de nuestro segmento Salvemos Nicaragua. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la energía renovable. Para que nos den detalles al respecto y nos expliquen exactamente qué son las energías renovables y qué se está haciendo aquí en Nicaragua al respecto, están aquí con nosotros el señor Arnulfo Urrutia, de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, y Marlin Buitrago, presidente de la Asociación Nicaragüense para las Energías Renovables y el Ambiente. Muy buenos días, bienvenidos a Primera Hora. Buenos días. Un poquito acerca del tema, para que podamos entender bien todos los televidentes y nosotros como población, ¿qué es la energía renovable, doña? Bueno, las energías renovables es la generación de energía a través de los recursos naturales del ambiente. Estamos hablando de recursos que no se agotan, es decir, estamos hablando del sol, del agua, del viento, de la biomasa, de la geotermia. Y de ahí vienen los diferentes componentes que se necesitan para poder generar energía eléctrica fuera de lo que es el petróleo. Aquí en Nicaragua, con respecto a ese tema, entonces, ¿qué se está haciendo, sobre todo con asociaciones que existen como la suya? Bueno, en los años anteriores se ha sentido un vacío en lo que es las energías renovables, y para poder tener un impacto de la energía es necesario que los diferentes actores que actualmente desarrollamos proyectos en estas áreas energéticas, en las diferentes áreas de los recursos naturales, nos unamos para poder hacer proyectos más generales, proyectos que vengan directamente a beneficiar a la sociedad, y especialmente en las zonas donde la electrificación por parte del petróleo no llega. Entonces, a partir de eso surgió la asociación, y sus primeros pasos se dio a partir de pequeñas empresas ejecutoras. Estamos hablando, por ejemplo, de pequeñas centrales hidroeléctricas, de pequeños proyectos que trabajan con aerogeneradores, con proyectos de cocinas mejoradas, ya sea con leña, con carbón, con sol, etcétera. De esa manera se va beneficiando a la comunidad para no depender directamente de la energía del petróleo, ¿no? Del petróleo. Ahora, ¿de qué manera entonces se trabaja en conjunto con Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, al principio la asociación tenía, como te decía, pequeños productores de energía. Dentro de ellos teníamos pequeñas centrales hidroeléctricas, pero había un sector muy importante que tenía que incluirse dentro de la asociación, y son los grandes generadores. Estamos hablando de Tumarín, Amayo, Polares, y pues esto fue uno de los logros que hemos alcanzado últimamente, y por eso estamos ahora aquí para anunciar que también estamos abiertos a otras asociaciones y organismos que trabajan en esta área y que se unan a nosotros para poder alcanzar los objetivos de nuestra asociación, como es, ¿verdad?, llegar a lo que son el aspecto cultural de lo que son las energías, cuáles son sus mejores aprovechamientos, cómo deben de ser estos procesos de manera eficiente para que puedan tener un alto impacto, y también tratar de incidir un poco en el marco legal de lo que es este aspecto de energía renovable. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen con respecto a este tipo de proyectos? ¿Se piensa que realmente va a funcionar esto a corto, mediano o a largo plazo? ¿Cómo se ve el futuro para este tipo de energías, la utilización de este tipo de energías? Bueno, hay proyectos que son de rápido impacto. Por ejemplo, las cocinas mejoradas, ustedes pueden entrar en una cocina donde están completamente llenas de hollín, donde sufren grandes problemas de respiratorios, etcétera, y también económico, porque no es lo mismo estar consumiendo la leña todos los días en un fogón de 3 piedras donde consumen hasta 7 córdobas por día, y al pasar a utilizar una cocina mejorada, en el caso de biomasa, es un cambio prácticamente inmediato. Ellos se eliminan el humo, se reducen altamente las enfermedades respiratorias, y también ellos empiezan a disminuir sus costos en la producción de energía para cocinar. Esto es en el área de la biomasa, pero también existen otras generaciones de energía a partir, por ejemplo, del viento, que ya son un poco más lentos sus procesos, ¿verdad? Y de acuerdo a otros, por ejemplo, la geotermia o la hidroeléctrica, entonces son procesos que hay que hacer una serie de trabajos para que puedan entrar estos procesos de manera eficiente. ¿Qué es la geotermia exactamente? La geotermia es la energía que se obtiene a partir del vapor. Estamos hablando de la que se obtiene a partir de los volcanes, ¿no? Okay. Perfecto. Y con respecto a usted, ¿cómo trabajan en conjunto entonces Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua con la asociación?
renovables? Bueno, sí, efectivamente Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua es la empresa encargada de desarrollar el proyecto Tumarín, el proyecto de hidroeléctrico más grande de Centroamérica. Es la inversión más grande que se ha hecho en Nicaragua en toda su historia. La inversión de Tumarín son 800 millones de dólares y se espera ejecutar el proyecto, concluirlo en 4 años, y se calcula que se va a estar generando el 35% de la energía que consume Nicaragua. Un dato muy interesante es que la energía hidroeléctrica va a ahorrar en términos financieros 100 millones de dólares anuales que no se van a importar de petróleo, y eso se podrá utilizar en otro tipo de inversiones sociales, educativas, etcétera. Asimismo, también algo también de carácter importante es que no se emitirán 800.000 toneladas de gas carbónico al ambiente. Como no se va a estar utilizando ya una gran cantidad de barriles de petróleo, de búnker, entonces nos vamos a ahorrar contaminación en el ambiente. Es decir, Nicaragua va a pasar a ser uno de los países que aporta beneficios al oxígeno de la humanidad. Esa es una de las partes más importantes de lo que es la energía renovable, el disminuir la contaminación también, aparte de dejar de utilizar el petróleo. Claro, porque estamos hablando de energías limpias, energías que no contaminan. Y en Nicaragua la energía hidroeléctrica es la que tiene mayor potencial. Es el 55% del potencial energético de Nicaragua. En segundo lugar está la geotermia, después está la biomasa y posteriormente la eólica. Así que en Nicaragua creo que tenemos, no sé qué dato maneja vos, pero tengo estimado 1.800 megavatios de cálculo pues, potencial de la... Bueno, realmente según los datos estadísticos nosotros tenemos una disponibilidad en Nicaragua de 4.500 megawatts. En total. En total, correcto, en todas las energías renovables. ¿Cuánto hay actualmente funcionando o son efectivas? Apenas 252 megawatts. O sea que prácticamente solo estamos abordando el 5% de la energía que podemos adquirir de estos recursos naturales. ¿Y eso comparado a la energía que se utiliza a través del petróleo, cuál es la comparación? Es decir, nosotros estamos utilizando en Nicaragua el 70% de energía dependiente del petróleo y el 30% de renovables. Nada más la idea y lo que se pretende con la asociación y acciones de gobierno y de la sociedad es que de aquí a unos 5 años más esta matriz energética que se llama se invierta, es decir, que nosotros tengamos el 70% de energía limpia y el 30% dependiendo del petróleo, porque además hay algo muy grave. Petróleo tenemos para 40 o 50 años en la humanidad, se acabó. Ya la industria está pensando en otras alternativas como el hidrógeno, el agua por supuesto, y eso que el agua hay que ponerle cuidado. Sí, usted me decía detrás de energía renovable, pero no tan renovable, la ensuciamos, la contaminamos y se pierde. El agua, por ejemplo, no sé, hay ciertos documentales que el agua de grandes ríos, como el Ganges y otros más, ya no está llegando al mar, ya se seca. Aquí nosotros en la Tumarín, a propósito, y me disculpas, está ubicada en el municipio de La Cruz de Río Grande, en la región del Atlántico Sur, y aprovechar el caudal del Río Grande, en ese lugar que se llama Palpunta, ahí se va a hacer la central Tumarín. Okay. Y por supuesto habrán beneficios sociales también que se van a derivar del tener energía eléctrica en un lugar posiblemente, no sé si vos qué tanto has viajado por Nicaragua, pero para mí, que creo que conozco mi país, es de los más recónditos, pobres y olvidados. Ahí no hay agua, no hay teléfono, no hay televisión, es decir, y eso se va a transformar, se va a volver en un polo de desarrollo nacional, porque va a ser la capital energética de Nicaragua, el poblado de Atahuas, que queda a la orilla de Tumarín. Y ahora con respecto al mundo entero, ¿cómo está Nicaragua? Entonces, ¿cómo está funcionando el mundo entero con respecto a la energía renovable y nosotros? ¿Cómo nos comparamos hacia eso? Bueno, sí, partamos de Centroamérica. En Centroamérica nosotros tenemos la última posición a nivel de
de los países centroamericanos, y que conste, somos el país centroamericano que tiene la mayor capacidad de recursos naturales y somos los últimos en la categoría de que utilizamos estos medios, estos recursos que somos ricos, pues Nicaragua, en transformarlos en energías limpias. Ya. Bueno, y entonces con respecto a la población, nosotros como nicaragüenses, si yo quisiera empezar a utilizar que en mi casa sea con energía renovable, ¿cómo se puede hacer? Porque muchas veces se escucha mucho de energías renovables, pero uno lo siente como muy ajeno a uno, como que, ¿y yo cómo lo hago? Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a la población para que estén conscientes de que esto es algo importante y que uno puede hacer algo al respecto? Bueno, hay energías, como te decía, que se pueden adquirir de diferentes recursos y depende también de la situación económica que tenga cada una de estas familias, porque, por ejemplo, los paneles solares es una forma de adquirir energía, pero tienen un alto costo. Incluso en la biomasa también tenemos diferentes energías que se pueden adquirir, no solamente de la leña, sino también estamos hablando de los desechos de los desechos del proceso de todo el proceso de las cosechas, pero ¿qué pasa? Se pierde, ¿no?, este beneficio y no logramos encajarnos rápidamente en esto. Pero sí, una forma rápida de poder ver este beneficio es a partir de cocinas mejoradas, otras formas, los paneles eléctricos, los paneles solares, que también vienen a generarnos este tipo de transformación. Bueno, muy bien, entonces este tema es obviamente como para hablar muchísimo más tiempo, desafortunadamente se nos agota aquí el tiempo, pero la gente que quiera saber más al respecto, más información, ¿tienen alguna dirección de página web, algún lugar donde puedan obtener más información tanto del proyecto Tumarín como de lo que ustedes están haciendo como asociación? Sí, mira, hay una cosa bien práctica también antes de pasar a esto último, que cuando vayamos a comprar artefactos eléctricos, busquemos artefactos que sean del consumo mínimo. Hay cierto tipo, lo pueden chequear en internet, cierto tipo de siglas de organismos que certifican que el televisor, que la plancha, que la licuadora que vamos a comprar es de las que ahorra energía. No compremos lo más barato, que lo más barato termina saliendo más caro posteriormente con la factura de la luz y con el daño que le hacemos a la población. Muy bien, entonces. En cuanto al sitio web, pues sí, está www.energía perdón, con el de ustedes ya, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua.com.ni. Ok, Centrales de Nicaragua, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua.com.ni para cualquier información acerca de las centrales hidroeléctricas. Y con respecto a la asociación, ¿cuál es la página web? En la asociación nosotros actualmente tenemos un correo electrónico, renovables.nicaragua@gmail.com, y también tenemos una página web para las personas que están interesadas en pertenecer y conocer un poco más de los diferentes proyectos que pueden generar energía a partir de estos recursos, www.renovables.org.ni. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a brindarnos toda esta información y ojalá que estos proyectos puedan seguir adelante con mucho más éxito. Así que les deseo mucha suerte y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a